Bien, vamos por favor a Gálatas capítulo 3. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Sabemos, pero ¿qué es lo que siempre nos toca hacer? Repetir, repetir, repetir y repetir. ¿Por qué? Porque la repetición es la base del aprendizaje y de la formación de hábitos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, mis hermanos, de verdad. La repetición es la base del aprendizaje y de la formación de hábitos. Cuando nosotros éramos pequeñitos nos decían la P con la A, la P con la E, la P y así. ¿Qué pasa? Que la repetición es un principio metodológico fundamental para mejorar el rendimiento. Repetir mejora tu entendimiento, tu aprendizaje, tu práctica. ¿Saben que el repetir es un mecanismo natural y eficaz para consolidar lo que se ha estudiado? Entonces nosotros tenemos que repetir y repetir y repetir. Primero, ¿qué vamos a repetir? Son 6 capítulos que tiene Gálatas. Nosotros estudiamos los primeros dos que enseñan que Pablo está defendiendo su apostolado. Estamos estudiando 3 y 4 donde Pablo dice que defiende la doctrina. Pero entonces si nos damos cuenta en ese bosquejo, la palabra clave es defender o defensa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es defensa? Es proteger a una persona de un daño, de un perjuicio, de un ataque. Lo que la escritura busca en el libro de Gálatas es defenderte, protegerte. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y en esta mañana quiero que nos preguntemos si a veces no sentimos que hace falta ese algo, esos 5 centavos para el peso. Como que uno dice, oye, yo quiero buscar de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Yo quisiera que alguien explicara realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida. Bueno, realmente Pablo lo está enseñando en Gálatas. En Gálatas capítulo 3 y 4 está defendiendo la doctrina. Y en esta mañana vamos a leer Gálatas capítulo 3 versículos 22 y 23. Ese va a ser el objetivo eh, de nuestro estudio sin quitar de nuestra mente la palabra defensa. Defensa. Dice así la palabra de Dios y oramos. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres muy bueno, para siempre es tu misericordia. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos guíe y que todo lo que vamos a hablar, Señor, sea en ti sí y en ti amén. Habla nuestras necesidades y habla en nuestro corazón, porque es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, defensa. Si nosotros vemos que un hombre está atacando a un familiar, lo defendemos. Si nosotros vemos que un hombre está atacando a uno de nuestros hijos, lo defendemos. Es más, es un ámbito natural en los animales. Una hembra no va a permitir que sus hijos sean maltratados, los defiende. Pues así es, esto es lo que más o menos está haciendo el apóstol Pablo con los Gálatas. ¿Por qué? Porque es que falsos hermanos llegaron a Galacia con una idea innovadora, nueva, suspicaz, perspicaz, genial. Una idea, pero chéverísima. Una idea que no pasa nada, no tiene nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, cree en Cristo. Genial, cree en Cristo. Pero a ese cree en Cristo, añádele algo. Añádele la circuncisión. Añádele las obras. Añádele añádele y añádele. Y Pablo le está diciendo a Gálatas, no, no, mis hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces está defendiendo esto. Pero Juan, el apóstol, en su primera carta lo muestra de la siguiente manera. Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Y nos vamos a dar cuenta que no solo Pablo, Pedro, Santiago, Judas,
nosotros tenemos que defendernos de nosotros mismos, de creer lo que el mundo está enseñando, lo que el mundo está creyendo, lo que el mundo está diciendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Notamos que la escritura repite y repite y repite. ¿Por qué? Porque la repetición es esencial para aprender, mis hermanos. Porque la repetición fortalece nuestro cerebro. Por eso las ayudas que vamos a tener para aprender en los libros de la Biblia. ¿Qué toca hacer? Repetir y repetir y repetir. Porque es que facilitan que el comportamiento se realice con menor esfuerzo. Sí, cuando tú haces algo repetitivo, tú ya lo sacas. Pon a una mujer a planchar y ver una novela al tiempo. Eso lo hacen facilito. Pongan un hombre a planchar así concentrado, eso le queda todo arrugado, macheteado, machucado. Entonces uno puede, o sea, uno empieza a actuar y a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Ese es el propósito. O sea, el propósito de todos estos tiempos, mis hermanos, de los discipulados, de aprender los libros de la Biblia, del libro de Jeremías, de confrontar nuestro pecado, de toda esa clase de cosas, es que realmente entendamos de que la Biblia no siempre y no siempre y no siempre y no siempre te va a hablar de que tú vas a ser próspero, de que tú vas a salir adelante, de que todo lo vas a poder, de que sueñes y ganarás el mundo, de que saca el campeón que hay en ti. Eso no dice la escritura. La escritura repite, cuidado con los falsos maestros. La repetición es la clave del aprendizaje. ¿Saben para qué? Para ciertos movimientos. Por eso un niño camina. Tú no le dices a un niño, venga, hágame un favor y camine, no, él ya sabe caminar. Porque cuantas más veces se realiza un movimiento, más fácil le resulta al cuerpo utilizarlo sin casi pensarlo. Imagínate por un momento que tú abres el libro de Jeremías y dices, capítulo 1 el llamado, capítulo 7 lo hace parar allá, capítulo 10, en capítulo 23 6 se encuentra. Claro, Jeremías está hablando de que él, Jehová, es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque la repetición es fundamental para formar hábitos. Entonces Pablo lo que está haciendo es repetir, repetir, repetir. ¿Y qué repite? Defensa, 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 defiéndete. ¿Por qué? Porque nos están atacando, nos están agrediendo. Mis hermanos, estamos en una guerra. Esto es una guerra donde nuestras armas de la milicia no son carnales, son espirituales. Y si nosotros sabemos que nuestras armas son espirituales, tenemos que saber, primero, cuáles son las armas. Segundo, cómo utilizarlas. Entonces, se cuenta de un joven marinero cristiano que estaba encargado de un barco durante la Segunda Guerra Mundial. Este joven tenía la costumbre de terminar el día con una lectura de la Biblia y oraba. Pero una mañana temprano, después de haber pasado toda su noche de guardia, se le ocurrió, leyendo el Salmo 23, abrir el micrófono y empezar a leer. Lo leyó despacio. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. Y al terminar, se sorprendió que todos los barcos, 18 barcos que estaban enfilados hacia sus costados, prendieron el micrófono y dijeron, amén. Mis hermanos, y nosotros a veces tenemos temor de hablar de Cristo. A este hombre en la Segunda Guerra Mundial no le dio temor de prender su micrófono y leer una porción del Salmo 23. Y a los otros restos no les dio temor de responder amén. ¿Qué libro es ese que ha estimulado tanto interés por tanto tiempo y sigue siendo hoy el más vendido de todos? ¿Cuál es ese libro que ha sido tan amado y leído devotamente por millones de creyentes durante siglos en todos los continentes? La palabra de Dios. Estamos en guerra y ahí está una de las armas de nuestra milicia. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 10.
Segunda a los Corintios capítulo 10. Imagínate por un momento que un niño tiene una pistola y está cargada. El niño puede disparar para cualquier lado, el niño puede dejarla caer y se va a disparar, el niño no va a saber usarla, es un niño, un militar, un hombre que sabe de armas, sabe perfectamente lo que tiene que hacer con ella. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Todo conflicto, en este caso, el ataque de falsos hermanos, toda ofensiva que el maligno quiere hacer en contra de los elegidos de Dios, se soluciona al abrir la escritura y quitar de nuestra mente toda especulación, todo racionamiento mundanal. Imagínate por un momento que hay una persona que te enseña a ti que tienes que ser próspero y no tienes ni con qué comer. ¿Te desilusionas? ¿Te desilusionas? Dios te va a suplir, pero lo necesario para nuestras vidas. Porque lo que muchos predicadores de la teología de la prosperidad están enseñando no es acorde a lo que dice la escritura. Tenemos armas espirituales. No podemos usar métodos naturales. No podemos usar métodos carnales. Dios no usó medios naturales, ni mucho menos filosóficos ni humanos. Entonces Pablo dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Andamos en la carne. No lo sentía debilidad. Pablo le dolía, pero no dependía de la carne para sus batallas, dependía del poder de Dios. Pablo no usó de palabras fuertes para los Gálatas, aunque podía hacerlo. Lo que hizo fue llevarlos a tomar decisiones, tal cual como lo está haciendo la escritura hoy. Necesitamos tomar decisiones. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Mira, Dios puso eternidad en tu corazón, eso lo dice Eclesiastés. ¿Sabes por qué? Porque ese espacio, ese vacío, ese hueco, esa tristeza, esa congoja, ese sentimiento solamente puede ser llenado por el dador de la vida, por nadie más. Puedes tener riquezas, bienes, un hogar perfecto, puedes tener un trabajo espectacular, pero vas a sentir un vacío enorme en el corazón, porque todo ser humano está sujeto a ese pecado. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, armas eficaces en esta batalla contra nuestro más grande adversario. Hechos, Hechos de los Apóstoles capítulo 6, Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 4, Hechos capítulo 6, 4, Hechos capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas dos frases, oración y palabra, o estas dos palabras, frases serían persistiremos en la oración, ministerio de la palabra, estas dos deben ser nuestra mayor prioridad. Toda persona tiene que estar dispuesta a pagar un precio a la hora de servir a Cristo. Esto es vivir nuestra fe diariamente. Este debe ser nuestro modelo a seguir. Tenemos que tener prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué ocupa el primer lugar? Mis hermanos, la oración y la palabra van juntas. Eso dice la Biblia en Proverbios 28:9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Mira lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahora bien, podemos hacerlo en efecto contrario. El que pone su oído para cumplir la ley, su oración también es escuchada, agradable, sincera, honesta. Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Todo lo que se haga externamente no vale para nada. No vale nada para Dios. Porque todo sale de un corazón y llega a un corazón, mis hermanos.
Ustedes están escuchándome en todos y están diciendo, oiga, sí o no puede ser. Que realmente lo que necesitamos es entender que el Espíritu Santo tiene que hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones para poder continuar y seguir adelante. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe. Cuando eran chiquiticos todos teníamos un amigo imaginario. Una voz de allá que uno como que hablaba con ese amigo imaginario. ¿Y cómo se llama tu amigo? No, se llama Pepito Grillo. No, se llama Pepito. Si Pepito Grillo es, yo me la paso con él para arriba y para abajo. Y se siente bien, pues Pepito no mucho. Y usted no, usted como que necesita un psicólogo porque hay que creer que Él existe, que sabe premiar a los que buscan su amistad. Hay dos elementos esenciales en la fe. Hay que creer que Dios existe y que Él es un Dios personal que cumple con sus promesas. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena, porque la escritura dice que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por querer en Cristo Jesús. Toda persona sin Cristo está atada a su pecado, es esclava de su pecado. ¿Se acuerdan? Hemos venido estudiando el libro del Éxodo los días miércoles. Sabemos perfectamente que muchos de los hebreos redimidos cuando salieron de Egipto, ellos se comportaron como incrédulos al preguntar, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? Dios no los rescató de la esclavitud para matarlos de hambre en el desierto o matarlos de sed en el desierto. El verdadero problema era que todavía estaban dominados por el viejo apetito. Ay, yo me acuerdo de las algarrobas y de los peces y las cabezas allá en Egipto. Ellos necesitaban aprender a gozar el nuevo alimento que Dios les proveía, el maná. El maná era una figura de Cristo. El maná solo sustentaba el cuerpo, pero Cristo sustenta todo tu ser. Tenemos que alimentarnos de Él por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento completo para ti. La Biblia dice que es leche. Leche. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 2. También dice que es pan. Dice el Señor Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. Mateo 4:4. Dice que es carne. Dice que es miel. Salmo 19, perdón, Salmo 119, 103. Entonces llegamos a la conclusión de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alimentarnos con la palabra de Dios producirá gozo en nuestros corazones. Eso le pasó a Jeremías, ese profeta hermoso que nos enseña que tenemos que orar por nuestra nación, que tenemos que clamar por nuestros gobernantes, pero él tenía gozo. Y si nosotros vemos la historia de Jeremías, vaya, vaya, vaya. ¿Saben qué va a querer también cuando nosotros leemos más la Biblia? Anhelar seguirla leyendo, anhelar seguirla estudiando, ¿Y eso quién lo produce? Dios. Mis hermanos, el problema no está en el mundo, el problema no es Satanás, el problema soy yo. Uy, es que ese diablo cochino, uy, diablo, pues yo no sé si será cochino, yo no sé si se baña o no se baña, yo no tengo ni idea, yo no sé por qué le dicen cochino, no sé. Lo cierto es que el problema no es ese man. El problema soy yo y soy yo quien tiene que cambiar. El problema de los hebreos no era el caminar en el desierto. El problema no era que tuvieran hambre o que tuvieran sed. El problema no era que estuvieran rodeados de enemigos. El verdadero problema siempre estuvo dentro de ellos. El problema persiste al día de hoy. Somos cautivos de nuestras propias transgresiones, pero eso no es lo peor. Lo peor es que nos gusta. Entonces Dios tiene que actuar en el ser humano y transformarlo. Un filósofo conocido él, Jean-Paul Sartre, presenta una obra que se llama Sin salida, muy buena. Y esta obra presenta a un grupo de personas encerrada en un cuarto, en un solo cuarto que no tiene salidas, no tiene entradas.
Y estas personas, en vez de ayudarse, en apoyarse, en animarse y fortalecerse unos a otros, empiezan a desarrollar actitudes muy negativas entre ellos. Imagínate 24 horas con tres personas más metidas en una habitación y empiezan a irritarse, a provocarse, a fastidiarse. Y uno de ellos gritó, porque no aguanto más, dijo, la gente es el infierno. Así gritó el tipo. ¿Saben, mis hermanos? Podemos ser unos para otros como un infierno real y verdadero. El hogar y la iglesia se suponen que deben ser para las personas como rincones del paraíso, pero ¿saben que para muchos pueden llegar a ser verdaderos infiernos? La única salida es permitir que Cristo cambie las actitudes de las personas, pero Él no lo hará por nosotros si no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se los conceda a los que creen. Todos somos pecadores, todos somos malos, todos merecemos el infierno, todos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos, vamos a Romanos. Es que me gusta que la Biblia sea la que hable. Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Nos vamos a dar cuenta en Romanos capítulo 3 cómo Pablo nuevamente le dice al mundo mundial qué clase de personas somos. Por eso Jeremías 23:6 dice es que nuestra justicia está en Cristo, porque nosotros somos seres injustos. Mira lo que dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremendo. Qué descripción tan grande de mi persona. Ese era yo. Lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 3 era yo. Pablo afirma y declara la verdad universal de que todos somos pecadores, de que todos somos culpables delante de Dios. Pablo está destruyendo la excusa común de la gente que se cree buena, que se cree justa, que se cree bondadosa, que se cree altruista. Esas personas que dicen que no le hacen mal a nadie. Yo tengo una religión a mi manera, pero la tengo. Lo que la escritura pone de manifiesto es que cada persona se autojustifica para no reconocer que es pecadora y culpable. Entonces, la escritura encerró a todo el mundo bajo el poder del pecado para que los que creen puedan recibir por la fe en Jesucristo la nueva vida que Dios prometió. Si un ser humano acepta su pecado, dices, oye, sí, sabes que sí, usted no tiene la razón, yo no tengo la razón, pero la escritura tiene la razón, la Biblia tiene la razón. Yo soy pecador y se ve culpable delante de Dios, entonces y solo entonces puede entender y recibir el hermoso regalo, el glorioso regalo de la salvación. Antes no. Nadie es inocente. Nadie. Si no, pregúntele al niño que le quitaron su juguete favorito. Un niño de 1 año, ¿qué va a hacer? Se le echa encima, se abalanza y se lo quita. Nadie es inocente. Estamos sometidos bajo el poder del pecado. Pero Dios, por medio de la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario, te redimió, te ofrece perdón. Volvámonos a Cristo en arrepentimiento y fe. Nadie es justo, nadie entiende nada, nadie quiere buscar a Dios. Somos rebeldes, somos rebeldes. Y alguien me dirá, uy, no, no hasta allá tampoco. O sea, no, 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 ¿por qué? ¿Y qué tal si la Biblia nos dice? Vamos al Salmo capítulo 2, porque es que Dios sabe quiénes somos. Dios sí sabe perfectamente qué clase de seres humanos somos y lo pone de manifiesto en el Salmo capítulo 2, un salmo mesiánico. Y nosotros, ahí cuando dice gentes, pon tu nombre ahí también, porque ahí estábamos nosotros. Versículo 1.
Salmo capítulo 2 versículo 1. Empieza en pregunta, y una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ojo, porque están diciendo contra Jehová y contra su ungido. Dios nos está enseñando que la raza humana, todos nosotros odiamos las cosas de Dios. Y algo, uy, no, pero usted sí es bien exagerado. No, 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 no. Eso no es verdad, no es verdad, no es cierto. El ser humano odia las cosas de Dios, mis hermanos. Amigo que me estás escuchando en esta mañana, pilas con eso. El ser humano odia las cosas de Dios. Y si no me crees, cierra por un momento tus ojos e imagina cómo murió Jesús de Nazaret. ¿Cómo murió? ¿Qué viene a tu memoria cuando imaginas a un hombre en una cruz, desnudo, maltratado, golpeado? ¿Acaso eso es amor? ¿Eso es amor? ¿A qué clase de persona se le hace eso? Ni siquiera el que estaba en la derecha, ni siquiera el que estaba en la izquierda, él recibió ese castigo tan fuerte. Aparte de eso, la burla. ¿Eso es amor? Dios sabía de antemano lo que iba a pasar con el unigénito Dios. El salmista lo vio. Por eso el salmo comienza bruscamente con una ira de interrogación. No es ciertamente de extrañar que la visión de criaturas en armas contra su Dios asombra la mente del salmista. Vemos a paganos furiosos, rugiendo como el mar, sacudidos de un lado a otro con olas inquietas como lo océano en una tormenta, y luego vemos al pueblo en sus corazones imaginando una sola cosa: matemos a Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. Donde hay mucha furia, generalmente hay algo de locura. Y en este caso, hay un exceso de ella. Tremendo. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos. De modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Porque antes de venir la fe, la ley nos tenía presos esperando a que la fe fuera dada a conocer. Dios tuvo que enrejarnos por todo lado. A eso se refiere Pablo. Dios nos encerró por todo lado. No nos dejó salir. Nos cerró todo lado. ¿Por qué? ¿Por qué nos sujetó? ¿Por qué nos encerró a todos en desobediencia? ¿Por qué hizo eso Dios? Señor, esto es injusto. ¿Por qué me encerraste en mi pecado, en mi maldad, en mi... ¿Sabe para qué, mis hermanos? Para tener misericordia. Antes de que se abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora hasta que fuera revelado el camino de la fe. Podemos llegar a la conclusión que la ley nos convenció del pecado, pero nunca te salvó. Entonces, mis hermanos, Pablo está diciendo: ¿para qué quieren volver a esas viejas costumbres? Si Dios te sacó de allá, ¿cuál es el afán de volver? Para nuestra época sería, si ya no nos gusta hacer ciertas cosas como bailar, tomar, el adulterio, la pornografía, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, el chisme. ¿Por qué el afán de volver allá? Sí supo, ¿no? Sí supo. Sí supo. Uy, mire, usted no supo, no supo, le voy a contar, pero es para que oremos y ayunemos. No, no quiero saber. No me importa saber. Porque si me dicen, si me preguntan: ¿usted sí supo? Le digo: no, yo no supe. ¿Quiere que le cuente? No, gracias, no te preocupes. Pablo nos está exhortando a que nos mantengamos firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en la oración. Si la ley nos hubiese podido salvar, pues ¿para qué hubiera venido? ¿Para qué morir Cristo? ¿Para qué morir Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué tú esa parafernalia y para qué tú ese cuento? Pero como la ley no nos puede salvar y como nosotros nos autojustificamos, Dios solamente puede salvar. Solo Dios puede salvar. Entonces la ley cumplió su función en nosotros. ¿Qué función tenía que cumplir? Pues me mostró lo malo que era, lo malo que soy y lo malo que seré.
Entonces tengo que sujetarme a Cristo. Tengo que caminar con Él todos los días. Tengo que hablar con Él. La ley a hoy me dice, necesitas hablar con Cristo. Tenemos 10:48 en Colombia, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4:50 en España, menos una en Estados Unidos. ¿Ya hablamos con Dios? Ya hablamos con Dios esta mañana y le dijimos, Señor, la ley me muestra que cada día lo necesito. No, no lo busquemos únicamente cuando necesitamos algo. Señor, obra un milagro, Señor. Y el Señor dice, no lo voy a orar porque tú así me buscas. No lo voy a hacer porque así. Entonces, ¿qué hago? Entonces no lo busco. Es que es una relación. ¿Saben para qué la ley nos sirve a nosotros? Para agradar a Dios, no perfectamente, pero sí honestamente. Si una sola persona se hubiera salvado por la ley, entonces nadie se salvaría por la gracia. Nadie. Desde el huerto de Adán. Bueno, no era de Adán. Bueno, sí era de Adán. Dios se lo dio a Adán. Hasta el día de hoy, todos somos salvos por gracia, por medio de la fe. Juan capítulo 5. Juan, Evangelio según San Juan, por la señal de la Santa Cruz. No, Evangelio según San Juan, ese es el de Marcos. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40. Mira lo que dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Si ven que el Señor Jesús, quien está hablando, dice que no quieren venir a mí, es que no quieren venir a mí. Todo el mundo habla de Dios, algunos con falsa reverencia, otros despectivamente. Utilizan diligentemente la Biblia para investigar y así alcanzar el cielo. Sin embargo, no importa la capacidad intelectual o académica, han fracasado. Por más que una persona diga que cree en Dios o que conoce a Dios, la pregunta sería si Dios lo conoce a él. No es si tú conoces a Dios, es si Dios te conoce a ti. Si tu nombre está registrado en el libro de la vida. Y vuelve la pregunta, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Estás listo? ¿Estás preparado, preparada para estar cara a cara con el Señor? Porque solo Cristo puede cambiar nuestro destino eterno. No es por obras para que nadie se gloríe. La Escritura ha puesto a todos bajo pecado. La Escritura, o Dios en ella y por ella y en ella ha mostrado, declarado y probado que todos los individuos de la raza humana, judíos y gentiles, y todo lo que hay en ellos y todo lo que hacen está bajo el poder y el dominio del pecado, contaminados por él, implicados en culpa. ¿Y están felices? ¿Están felices? Una persona en adulterio no dice, uy, qué embarrada con mi esposa, yo cómo le fui a hacer eso. Un hombre en adulterio no dice, uy, no, mis hijos, no, yo me dañé un hogar. ¿Sabe qué dice? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Pero eso sí toca escondidas, ¿no? ¿Cuál es la mejor excusa del adúltero? No, ella y yo vivimos en la misma casa, pero dormimos en camas separadas, ¿cierto? No se siente arrepentido, justifica su pecado, se autojustifica. Ella y yo no tenemos nada. Pues por ahí tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comentamos las cosas. Vivimos en la misma casa, pero no, ni ella ni yo. Incluso la mejor justicia del malo, las mejores obras del malo, dice la Biblia, no lo digo yo, son trapos de inmundicia. Todos somos declarados pecadores y contaminados, y los hombres a causa de ellos, culpables ante Dios, susceptibles al castigo, tienen que acudir, perdón, tenemos que acudir a Cristo. Tenemos, no hay otro camino. El Señor lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, nadie. Entonces, Cristo es la respuesta, Cristo es la solución.
Solo el Espíritu de Dios nos puede hacer libres. Y por favor, esto no es solo para incrédulos. Algunos me dirán, no, yo ya estoy listo, ya que venga el rapto, que me muera, estoy preparado para estar cara a cara con el Señor. No, esto es para nosotros los creyentes. La Biblia dice que el que es espiritual ha de discernir las cosas espiritualmente. Esto no es para incrédulos yo le pongo otro. Este es para nosotros que batallamos, luchamos, guerreamos día a día, porque no queremos fallarle a Dios y volver a nuestras viejas costumbres, porque antes de eso la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Ya tenemos la confianza en Cristo. La fe que salva es la única llave que abre la puerta de esa cárcel. Solo Cristo nos abre esa puerta, nos libera. Eso es redención. Te compró, pagó el precio, te dejó libre completamente. Qué gran Dios tenemos. La pregunta en esta mañana es si gozamos de esa libertad. Libertad para disipularnos, libertad para estar aquí, libertad para hacer las cosas, libertad para dejo el mundo y sigo a Cristo. No, sigo el mundo y dejo a Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Ese es el tema. Y a eso le está apuntando Pablo. Y eso es lo que quiere Pablo. Pero la escritura y mi persona también. Damas y caballeros, en esta mañana que me estás escuchando, ¿eres libre? Así, libertad o libertinaje, defensa o a la defensiva. Es la escritura, es tu corazón, es tu responsabilidad, porque de todas esas cosas daremos cuentas. ¿Estás listo? Si viene el Señor hoy, ¿qué te va a decir? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. La gloria es y será para Dios. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos das. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos guíes, que nos ilumines para poder seguir adelante día a día en esta hermosa batalla que tú nos has puesto a luchar y a pelear. Señor, tenemos nuestras armas espirituales. Ayúdanos para saberlas usar. Y ayúdanos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Hasta la próxima.